Bueno, ahora nos vamos a ir otra vez a América Latina, a Centroamérica, a México. Tengo el honor de presentaros a Mayra Cisneros. Ella es periodista, es compañera mexicana, es reportera y presentadora del programa La Poderosa, como no, en México. Tiene más de 22 años de experiencia, ha trabajado en temas a nivel como comunicadora, en temas relacionados con asuntos políticos, policíacos, con sociedad, y sobre todo en los últimos meses ha dado mucho seguimiento a los comicios electorales en la ciudad frontera. Mayra se dedica a la defensa del derecho a la información y a la comunicación, un derecho que no todos los periodistas pueden trabajar y ejercer su profesionalidad de forma libre, pero también se enfrenta sobre todo a problemas de seguridad y a las necesidades sociales de su localidad, entre los cuales pues destaca la cobertura a movimientos sociales que exigen la justicia ante la violación de los derechos humanos. Actualmente está en España dentro de un programa de protección de defensoras de derechos humanos. Ahora entenderemos por qué está aquí con nosotros, porque efectivamente ella ha sido víctima de lo que es la violencia institucional, ha sido amenazada, ha sufrido intimidación, censura, despojo de su trabajo por parte de la alcaldía de la ciudad de la frontera. Así que ahora ya nos contarás un poco más sobre esto, porque de hecho la Organización de Comunicación e Información de la Mujer advierte que ella se encuentra en una situación de doble riesgo y por eso necesita esa protección, porque no solo en el ejercicio de lo que es la labor, de lo que es su trabajo como periodista y comunicadora, sino también al contexto de misoginia y de violencia hacia las mujeres. Ser periodista en algunos lugares del mundo no es fácil, entre ellos en México, conlleva un riesgo mayor, pues sobre todo debido al control de los poderes políticos y fácticos, que es una realidad evidente y cotidiana, y entonces los profesionales de la información trabajan en unas condiciones precarias, sobre todo de seguridad y de garantía a sus derechos humanos y laborales, y por lo tanto no todas las periodistas, sobre todo, pueden ejercer libremente su trabajo. Mayra es nuestra próxima resistente. Muchísimas gracias y la palabra es tuya. Muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tú habla, yo te voy avisando si veo que por ahí me dicen que hay que cerrar. Teníamos previsto terminar a las 9, vamos con 10 minutos de retraso. Perfecto. Pero bueno, espero que Muchísimas gracias. La verdad es que yo estoy muy contenta. Tenía muchos días que no reía, sobre todo porque todos los días llegan malas noticias de México, pero me fortalece muchísimo y es real. Asistir, reunirse, escuchar es un aprendizaje diario. Allá en México, en mi país, los políticos enquistados, corruptos, dinosaurios, dirían, Dios las hace y ellas se juntan. Pero qué orgullo poder estar en este grupo en donde definitivamente yo me fortalezco mucho y me llevo mucho de lo que ustedes están aportando, porque mi retorno está en puerta. Estoy dentro de un programa de protección a periodistas a través del Ayuntamiento de Barcelona. El programa se llama La Taula Permex. Como periodista, como mujer, la Taula de México definitivamente fue esa tabla que la vi como una salvación de la cual me aferré. Dice bien aquí la chica, 22 años como periodista sin ser universitaria, porque lo tengo que decir. Yo soy auxiliar de contadora administradora, soy cosmetóloga funeraria, soy capacitadora en interior de minas de carbón, de explotación de carbón y cobre, pero yo incursioné en el periodismo porque dentro de mi ámbito, de mi región, mi estado de Coahuila, que es el tercer estado más grande de la República Mexicana, no me satisfacía como a las mujeres siempre
se nos quería tener calladas. Soy la tercera y la más chica de 3 hijas mujeres de una familia en la cual predomina mucho el machismo y esa pose de qué dirán. Nos educaron en México a la mayoría, sobre todo muy al norte, aunque la verdad que ahora que escucho tantas situaciones, pues es la misma situación. Esto es un cáncer global, donde la mujer tiene que ser callada, sumisa, abnegada. Pero definitivamente es un esquema en el cual yo no me agradó, no me vi cómoda. El precio que me ha costado, sí, es bastante elevado. No hay día que de pronto, aunque esté riendo, no llore, más que de tristeza, de coraje y de impotencia por no poder hacer más. Pero por eso les decía al principio, de ustedes me fortalezco. El tiempo es oro, pero sí voy a empezar a decirles las cosas como se han ido desarrollando. En México, afortunadamente, dentro de todo, contamos con un nuevo sistema de gobierno. El año pasado hubo elecciones y ahora es un gobierno de izquierda. Los últimos 60 años México estuvo gobernado por 2 partidos políticos que estuvieron ahí enquistados y que, lejos de trabajar por el beneficio común, de desarrollar políticas sociales verdaderamente efectivas para la sociedad en general, era para saqueo, para una simulación de democracia, corrupción, y lamentablemente en las últimas declaraciones que se han dado por el nuevo gobierno es que México es la fosa clandestina más grande que puede existir. Clandestina porque no estaba reconocida, jamás la habían reconocido los anteriores gobiernos. Y la más grande porque dentro de las guerra declarada a la delincuencia organizada durante los periodos de gobierno anteriores, hubo más de 30,000 desaparecidos. Eso, aquellos familiares que quedaron y que se atrevieron a ir a presentar una denuncia. Pero bueno, quienes conocen más del tema dicen que esa cantidad de 30,000 se multiplica por 5 o por 6. Y cantidad de cuerpos que están en puntos que no han podido ser rescatados, las osamentas humanas, porque no se cuenta con el equipo necesario para realizar la criminalística de campo. 26,000 personas están en las gavetas de la CEMEFO en calidad de desconocidos. Y en el ámbito periodístico, que es en donde a mí me afectó como a muchos otros, aún y sin ser periodista me afectó, ahorita les platicaré por qué, pues hay 20 compañeros desaparecidos y no los reconocen, que han sido desaparecidos por el desarrollo de su profesión. Cuando yo empiezo a trabajar como periodista, definitivamente tuve que moverme de mi comunidad porque era la locura. Una mujer que habla, una mujer que primero salió con eso de que se divorciaba, una mujer que no se queda callada, y luego periodista era como que casi mi propia familia. Era muy difícil y yo me moví, pero continué avanzando en prensa escrita, radio y televisión. En algún momento me han preguntado cómo es que una periodista termina involucrada en la defensa de los derechos humanos, porque es imposible quedarte indiferente cuando alguien se te acerca y va a denunciar que hay negligencia médica, que no tienen que comer, que los golpean, en fin, cantidad de situaciones como las que ustedes han narrado. Fue creciendo cada vez más y más la violencia que se generó en mi país, porque hubo muchísimos enfrentamientos. Es rara la familia que no puede decir que en su casa tuvo una pérdida, una baja, algún papá, un hijo, un primo, un sobrino, y todo por los enfrentamientos con los grupos delictivos que, bueno, pues se producen grandes cantidades de droga en algunos estados y el resto es paso de trasiego hacia la frontera con Estados Unidos, y en eso no solamente es el que consume, el que la vende, sino a toda la gente que sí o sí los se ven obligados a trabajar con los grupos de la delincuencia, porque ocupan el que les lava, el que les atiende sus necesidades, el que les cocina, pero el que cocina a aquellos que asesinan para desmembrarlos. Precisamente de esos temas, en los últimos 12 años yo me moví todavía más alejado de donde estaba mi familia, porque empezamos a hacer más investigaciones y a crear redes de periodismo, redes de compañeros en donde poder sacar la información
para que no nos intimidaran, porque a los periodistas nos han tomado como los voceros del sistema, donde tienes que decir lo que a través de los boletines se informa y no te salgas de ese esquema porque ya eres un periodista incómodo, en donde para empezar, primero empezaron quitándonos, restándonos prestaciones. Ejercer el periodismo en México es una de las oficios o profesiones más delicados en la actualidad. Tenemos estadísticas de muchísimos compañeros que han muerto. Un ejemplo, nada más en lo que va de este periodo de gobierno a partir del 1 de diciembre a la fecha, el propio nuevo presidente reconoce que van 6 periodistas asesinados y lo reconoce Andrés Manuel López Obrador, algo que los anteriores no lo reconocían. Me tocó dar cobertura y cómo no hacerlo y cómo quedarnos callados cuando, por poner un ejemplo, en una región que se llama Cinco Manantiales en la ciudad de Allende, Coahuila, en 48 horas asesinaron a 363 personas. En 48 horas, las autoridades de todas las corporaciones de la Marina, del Ejército, federales, estatales, municipales, se hicieron ciegos, sordos y mudos. Y así nos querían obligar a estar nosotros. Creamos vínculos de redes con compañeros a nivel nacional para poder denunciar lo que estaba sucediendo. Al muy corto plazo también me tocó dar cobertura de una fuga masiva de un penal federal donde se fugaron 132 reos por un espacio en donde era ridículo que no se dieran cuenta porque enfrente estaba el destacamento de la policía estatal. La frontera con Estados Unidos a menos de 30 kilómetros. Y carretera abierta en donde alguien tendría que haberlos visto y toda esa cantidad de reos se habrían fugado en menos de 15 minutos. Cuando llego a dar la cobertura y con dificultad porque las carreteras estaban vigiladas para impedirnos a los comunicadores que llegáramos, logramos entrar porque ya había medios internacionales que estaban y nos colamos. Pero cuando ya llegamos no era el problema que se habían fugado, era el problema que ahí en donde cocinaban, no necesariamente alimentos, había restos de 150 personas que las habían asesinado a martillazos, que los habían desmembrado y algunos ya los habían cocinado, los habían deshecho en ácido. Y a menos de 3 kilómetros había cantidad de restos humanos esparcidos. Nuestra labor periodística es informar lo que sucedía, porque era imposible, había cientos de familias llorando y deseando saber algo de aquellos que de la noche a la mañana desaparecieron. Y además era la exigencia de la sociedad, que nos llamaban y decían, Mayra, ¿qué está pasando? ¿Por qué no vienen a cubrir? Aunque me quedaba 5 regiones de retirado, ¿por qué no vienen a cubrir? Son unos vendidos, porque los periodistas nada más dicen lo que quieren, pero no entendían la postura que nosotros teníamos, en donde también teníamos familia, donde el dueño de la radio, de mi medio, como de todos los demás, la mayoría son exgobernadores, exdiputados o senadores actuales, y todos manejan la información y nos callaban. Pero a través de esas redes de periodismo pudimos sacar la información. Fue un caos, fue angustia, en el ambiente estaba el miedo, la zozobra, era angustiante que los mismos grupos delictivos nos marcaban un toque de queda. Ya para las 9, 10 de la noche, ahorita a esta hora, ya nadie podría salir a la calle. Y teníamos que quedarnos callados. Y no digas nada porque además de que tienes encima la autoridad, tienes encima la familia, porque ¿quién te trae en ese trabajo que no es para una mujer? ¿Quién te trae entrometiéndote en asuntos ajenos? Ocúpate de tu familia de la puerta para adentro. ¿Cómo pueden, sobre todo en México, decirnos que no nos ocupemos de apoyar a los demás cuando crecemos en donde nos inculcan el amor al prójimo, que es uno de los primeros mandamientos que tenemos, y esto es universal? Era una situación muy contradictoria, o sea, sentimientos encontrados dentro de mí, porque sentía demasiada impotencia y coraje contra aquello que mi familia me decía y todos los que tenía alrededor. De todo eso empezó a surgir que la gente deseó un cambio,
de esos 60 años de imposición de gobierno, de políticos corruptos, que de la seguridad, que es el talón de Aquiles de todos los países, es de crean un programa y renovan, crean comisiones, espacios, pero es para robar dinero, porque no hacen otra cosa. Empezamos a trabajar asesorando, fui servidora pública, varias administraciones, me involucraba de mil maneras para ver cómo eran los políticos. No quería que me la platicaran. Y estuve dentro, y te das cuenta que una vez que estás adentro, así tengan las mejores intenciones los políticos, los vencen porque los acorralan y tienen miedo. En esta última ocasión de las elecciones de junio del año pasado, hubo mucha efervescencia política, hubo una reforma a la ley electoral y acudimos a simposio y yo organicé a todos los periodistas libres para que acudieran a capacitarse y poder buscar esas lagunas, esas coyunturas dentro de la ley en donde no es lo que diga el dueño de la radio, es lo que también nosotros tenemos una obligación de informar bien a la gente, recordarles cuál es su obligación, pero también cuáles son sus derechos. Y eso fue inaceptable para los políticos porque no era posible que yo estuviera invitando a la gente que saliera, ejerciera su derecho. El alcalde del pueblo donde yo, la ciudad donde yo trabajaba, Frontera, era alcalde y se reelegía, porque en nuestra constitución mexicana, que es tan rica y tan completa, cambiaron el famoso sufragio efectivo no reelección, para los que estaban en funciones se reeligieran. Eran alcaldes de mediodía y candidatos de tarde, noche y madrugada, para poder hacer campaña, más no para atender a la gente. Hicimos un resumen dentro de mi programa de radio, tenía noticieros, 2 horas en la mañana, 1 hora en la tarde. Hicimos un resumen cómo ya iban cumpliendo con sus periodos de campaña y había un gusto y una efervescencia que no se había visto antes, incluso mucha participación y mucho trabajo por parte de los jóvenes. Y de la tercera edad ni se diga. Con toda su experiencia y su empuje, mucha gente salió a trabajar. Pero eso no me lo perdonó Dios me perdone, el viejito, el alcalde, porque ganó para variar. Termino yo mi noticiero, llego a donde yo rentaba desde hacía 12 años que yo vivía y él personalmente me llamó, me amenazó a decirme que era una estúpida, era una tonta, no entendía que con el sistema yo no iba a poder y que iba a darme cuenta de lo que era capaz en un sinfín de malas palabras. Y me lo marcó bien claro. Yo me voy a ocupar de acabarla, se va a arrepentir absolutamente de todo. Es la última vez que yo a usted le escucho porque voy a acabar con usted. Cuando yo le cuelgo, porque yo opto por cortarle la llamada vía celular, primero era mucho coraje por la cobardía de llamarme por teléfono, si estaba a menos de 10 minutos el ayuntamiento. Y era mucha impotencia de por qué me gritaba si yo no estaba haciendo nada malo. Intenté restarle importancia, sobre todo porque no era la primera vez que me amenazaban, ni la primera vez que me pudieran hacer algo. Pero tenía el micrófono, que lo defendía a capa y espada porque era mi oportunidad de poder estar trabajando por la gente. Cuando voy a trabajar en la tarde no me dice nada. En la radio entré normal. Al siguiente día voy a trabajar en la mañana, tampoco me dice nada. Hasta en la tarde veo que hay compañeros sindicalizados que son manejados por el sindicato y ya no pude entrar porque el alcalde se enojó, porque el alcalde les ofreció más dinero para que me sacaran. No entendía cómo era posible que pudieran actuar de esa manera. Al sindicato se le pagaba. Tenía la cartera más grande de clientes que ningún periodista tenía, porque defendía capa y espada tener contento a mi expatrón para que no me limitara en lo que yo deseaba hablar. Y jamás desobedecí una orden. Yo veía las maneras de cómo poder hacerlo para que nunca tuviera el pretexto de que me sacara de mi espacio. Y porque además, a partir de, aunque yo tenía, voy a cumplir 22 años trabajando de periodista, en el 2010
En uno de tantos enfrentamientos, cuando Felipe Calderón le declaró la guerra a la delincuencia organizada, mi hijo más chico, universitario en Derecho Penal, lo asesinaron en uno de esos enfrentamientos. Tuve oportunidad de platicar con él un día y medio antes de que eso sucediera y yo incluso le decía, cuando te ve el domingo que nos encontremos, que vamos a ir a visitar a mis padres, tú te vas de Nuevo León a Coahuila y yo me voy de donde estoy, allá me platicas, no me digas nada. Pero él insistía por teléfono en decirme, mami, es que fíjate que acá te conocen. Y me empezó a decir cosas de mi trabajo en donde qué orgulloso estaba de mí. Yo le decía, dímelo después. Y algo que él me recalcó fue, no dejes de trabajar en eso. No te regreses a las oficinas y a las minas. Haz lo que tú deseas hacer. Eso te gusta, hazlo. Entonces, con mayor razón en la radio, yo trataba de hacer lo mejor posible mi trabajo, porque deseaba que mi hijo tuviera un lugar especial por las circunstancias en las que murió. Ese era mi mayor dolor cuando a mí me cerraron el micrófono en la radio. Pero en la madrugada de ese mismo día que a mí me suspendieron, un compañero me manda un messenger a través de mi página de Face y me dice, licenciada, ¿qué hizo? Que todo mundo está planeando una campaña de desprestigio en su contra. Y yo me quedé, ¿desprestigio? A mi edad, ¿qué me pueden decir? Que soy, no sé, lo primero que le dicen a una mujer es una golfa, eres una puta, Yo tenía años sola. En abril del año pasado me habían hecho incluso mi 6ª cirugía de cáncer. No tenía nada que esconder. Siempre fui muy abierta para trabajar. Dije yo, que lo hagan. Y todavía sí lo dudaba porque no era como que el más honesto el que me avisó. En la mañana que yo me levanté, lo primero que hice fue irme a checar y ahí estaba. Una campaña a todo lo que daba. Y eran todos los empleados del ayuntamiento los que me estaban poniendo tontería y estupidez y media. Hice un video donde yo narré lo que me hicieron, porque además puse la radio y estaban en la radio la gente preguntando por mí desde la madrugada y decían que por cuestiones personales había pedido permiso, que a otros decían porque no se ponían de acuerdo, que había botado el trabajo, y eso me llenó de mucha ira. Y fue cuando yo hice un video. Nunca lo hubiera hecho. Para quien es un dictador, porque tiene 5 denuncias más en la actualidad después de mí, reaccionó muy, empezaron a llamarme, a amenazarme, pero dentro de toda la gente que no me escuchaba en la radio, de todos los partidos políticos, incluso del mismo de él, hubo ruedas de prensa en apoyo a mi persona. Y me invitaban a salir a hacer manifestaciones, pero lo primero que pensaba era, ¿y para qué? Si lo van a politizar, está en puerta las votaciones, porque todavía no eran las votaciones. Lo que hice fue a denunciar como delito electoral y denunciar ante la Procuraduría del Estado. Y me aseguraron que me iban a estar cuidando. Yo tenía a mi hija en ese momento, ella estaba por dar a luz a mi nieta más chica y tenía sufrimiento fetal. Me sentía fatal porque iba y la veía ocasionalmente y de carrera porque era la directora de la radio, tenía la coordinación de las campañas y todo lo que implicaba y no había ido. Me pasó eso y entre la lloradera y la depresión, el coraje y la frustración, me entró mucha inquietud. Llamo y mi nieto mayor es el que me dice, mami no está, pero llamo en la tarde, en la noche y mami no está. Yo ya no aguanté más y me salí aún y que me recomendaron que no lo hiciera, mis amigos, porque yo dije, me están cuidando. Allá no tienen unidades, las traen cuidando a los jefes. Allá las unidades de los cuerpos policíacos son los camionetas, carros robados o chuecos, que son ilegales, que les quitan y entonces no identificas cuál es cuál. Yo salgo en la noche y veo un mueble y digo, me están cuidando. Y algo que nunca hacía, pero no estaba en
no me estaba cuidando en ese momento, solo estaba cuidando a mi hija. Yo me salí y me tuvieron 4 sujetos, me llevaron, me trajeron casi 7 horas con amenazas y me lo dijeron. Quita eso que le pusiste a Lencho. Lencho le dicen a Florencio Siller, el alcalde que me amenazó. Nunca supe si era la denuncia o si era el video, pero así me trajeron. Todavía tengo secuelas de los golpes. En mi talón izquierdo me patearon de modo que me hicieron fisuras. Me lesionaron algunas costillas, pero mis ojos yo no produzco lagrimal. Utilizo gotas de día, aceites de noche y bueno, está programada una cirugía en junio. Pero el detalle es de que cada vez se complica más la situación porque es el propio sistema el que no hace ningún avance. De todas las denuncias que hay, la propia como de mis compañeros, el 0.87% de las denuncias se han llegado a juicio. El 99.13% de los homicidios de mis compañeros no tienen ningún avance en cuanto a las investigaciones. Somos más de 1,577 los que somos desplazados de nuestros estados, porque después de eso a mí me sacaron de Coahuila, antes del 15 de agosto. Hasta el 14 de septiembre me acogió el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y el Mecanismo del Distrito Federal de México para tenerme resguardada en un sector en donde ni mi familia podía saber en dónde estaba. Nadie. Tienes que ser invisible, tienes que tener no puedes salir, te dan el alimento, te ponen donde vivir, todo. Hay muchas quejas en contra del mecanismo, pero también sé que hay quien quiere trabajar bien. Yo estoy viva por los mecanismos y es algo que les voy a agradecer, porque me sacaron escondidas que no supiera la Marina, el Ejército, la Federal ni la Estatal, en un taxi y triangularon la llamada para que nadie supiera, porque en México detectaron el programa Pegaso de mayor espionaje que ha habido y lo implementó, lo compró la propia PGR, que no lo utilizó para un bien común, un bien general entre los mexicanos, sino para espionaje político. Me queda bien claro con lo que he escuchado aquí y en otras reuniones en la universidad, con lo que estoy aprendiendo, que en todos los lugares donde hay recursos naturales y riqueza hay conflictos. Ese conflicto que no nos llega solamente a las mujeres, nos llega a todos. Las políticas económicas, la voracidad, la corrupción, el deseo de poder, que pierden cabeza, se terminan sintiéndose los gobernantes amos, reyes y señores. Bueno, acá todavía tienen rey. Pero la verdad es de que todos van con la misma finalidad. Se les olvida que la política es servir y terminan sirviéndose de la gente. Y se les olvida que son los empleados de la gente, que son los asalariados de la gente. Y eso les molesta que se los dijera, pero siempre lo hice. Aquí el detalle es de que a través de la acogida que yo tengo del programa Taula Permex, he recibido la oportunidad de aprender a tener como mi mejor aliada mi soledad, porque una cosa es la desolación y otra es valorar la soledad para aprovecharlo, para recuperarme, porque a través del miedo es como someten a los pueblos. A mí me sucedió. Lloré muchísimo cuando yo me di cuenta que me vi acabada. En menos de un mes bajé casi 30 kilos. Se me olvidaba tomar agua. Tenía miedo a respirar. Un mes que estuve resguardada en mi casa, no hacía ruido en el día, no quería abrir ni la llave para que no oyeran que yo ahí estaba. Me moví en la noche. Yo me autolesioné. Cuando yo hice eso, no era la Mayra que yo conocía. Odié sentirme con miedo. Yo odié sentirme débil. Y entendí. Tenemos un dicho en México que dice, vale más una gota de miel que un vaso de hiel. Yo no deseo vivir 20 y 30 años más, que no creo llegar con las condiciones que tengo,
Pero si es un año, una semana, pero podemos hacer algo por reeducarnos, porque en México, como en muchas partes, veo que predomina el machismo. Nosotras las mujeres damos vida. Nosotras las mujeres no somos débiles. Y tenemos que dejar de crear a los niños como que la princesa, porque no son princesas, son fuertes y lo tienen que entender desde que son chiquitas. Tenemos que reeducar a el que tiene, a sus parejas, a los hombres que tienen la misma sensibilidad y el mismo sufrimiento que podemos tener nosotros, porque ellos también crecen en un esquema en donde no pueden demostrar sus sentimientos, porque es dificilísimo. Aquí tenemos que tomar las herramientas de este tipo de talleres, de este tipo de reuniones, de las experiencias que nos narran. Tenemos otra ideología, tal vez otra religión, tal vez otro color, tal vez otro idioma, pero deseamos lo mismo, paz, porque es una guerra declarada por el sistema que ha existido de todos los tiempos, no solamente a nosotros como individuos, es una guerra declarada a nuestro planeta. Y creo yo, dentro de lo poco o mucho que yo pueda aportar, tenemos la obligación de dejarle a nuestros jóvenes y a nuestras futuras generaciones, los que siguen nuestros pasos, ese espacio donde nosotros pudimos jugar, caminar y disfrutar libremente, dentro de la medida de las posibilidades de nuestros padres, lo que nos brindaron, lo que a ellos también les dieron oportunidad de disfrutar. A través de redes tenemos el mejor aliado, que es la tecnología. Los medios masivos están comprados por los grupos corporativos, por las empresas transnacionales que son juez y son parte. Y a través de las redes podemos difundir muchas cosas. Yo no soy muy avanzada en la tecnología, me estoy recuperando porque aparte, cuando yo viví esa situación, por Dios, me dolió tanto que cuando me pidieron contestar un correo de la FEADLE, no me acordaba ni cómo prender la computadora. Es horrible cómo te acaban. Y lo peor que podemos hacer es sentir miedo. Así que hay que trabajar, hay que seguir luchando, hay que seguir llevando la voz, no cansarnos, ni me canso ni me rindo. Y así las invito para que sean ustedes. Les quiero agregar algo. Soy malísima para los nombres, pero sus caras, créanme que me las llevo. Estoy aprendiendo a formar mi nueva familia, porque el costo es muy elevado. Desde el 18 de agosto no tengo comunicación con mi única hija, porque ella me dice, no entiendo tu lucha. Pero si yo vivo y yo me fortalezco de ustedes, algún día podrá ella entenderme. Gracias. Sin palabras. Creo que que es muy difícil que alguien se plantee ahora hacer una pregunta. Creo que en esta jornada, en tan solo ese primer día, solo esa primera mesa, queda mucho todavía. Tela, cómo está el mundo, ¿eh? Y qué complejo está para las mujeres. ¿Hay alguien que quiera plantear alguna pregunta? Hola. Has dicho que te planteas regresar a México. ¿Crees tú que con el actual gobierno, López Obrador, los periodistas mexicanos tendrán más derecho a la libertad de información, a informar libremente, que estarán por lo menos un poco más protegidos de lo que hasta ahora han estado? No. Mi anhelo es, y creo que es lo último que deseo perder, es la fe. A mí me mueve mucho la fe, me mueve mucho el agradecimiento, se lo he dicho mucho a la tabla.
Mi retorno sería para el 14 de mayo y ahí tengo esa vocecita que se acuesta y se levanta conmigo y que me dice, ya vas. Hemos estado haciendo mucha incidencia, aprovechando cada lugar a donde nos invitan para que la gente sepa lo que está pasando en México. Mi retorno, la verdad es que no lo tengo nada claro porque no hay presupuesto para el mecanismo federal. AMLO no ha liberado el recurso. Desde octubre ya estábamos con la angustia de qué vamos a hacer los que estamos resguardados y qué van a hacer todos los que están en los municipios pequeños que están blindados del apoyo de los demás que no saben qué pasa. Van 6 que asesinan. Líderes de derechos humanos, ahorita hay varios desaparecidos y ya perdí la cuenta cuántos han asesinado porque de muchos se sabe, otros no, porque hasta en eso hay de primera, segunda y de tercera, ¿sí? Hay a los que los internacionalizan para luego hacer un libro y hacer reportaje y a los demás, bien gracias, como si hubieran apachurrado un perro en la calle. Aquí el detalle es de que no, yo estoy buscando, no tengo idea, pregunto si alguien sabe. Estoy deseando irme a algún país latinoamericano para poder apoyar de alguna manera a las comunidades, al menos por el espacio donde vivir. Una, porque tengo miedo de regresar. Ya me comunicaron que hasta diciembre del 2020 yo no me puedo parar en mi estado. Entonces, mi idea al principio era regresar, hablarle a mi mami, te voy a ver porque mi mami es mi reina, la extraño mucho, pero hay mucha preocupación por mi familia porque mis sobrinos me siguen mucho, me apoyan mucho, entonces en sus palabras y todo siento que si algo les pasa va a ser tu culpa. Entonces, para mí va a ser una doble carga. Deseo poner tierra de por medio por mi familia. Siento que pega menos si estoy más lejos. Puedo poner de pretexto, pues no lo veo porque estoy muy lejos. Y la otra, porque no tiene presupuesto el mecanismo, pero tampoco nos permiten salir a trabajar, porque ellos se lavan las manos si nosotros abandonamos el esquema de seguridad de la Protección Federal Nacional. ¿Y lo de López Obrador? ¿Cómo es este gobierno? No se sabe. Hay mucha... Yo la verdad es que, híjole, trabajé mucho por un cambio. Me he llegado a sentir decepcionada porque él, que es de izquierda, ha resultado muy sensible con los medios de comunicación cuando le hacen algún cuestionamiento y ha reaccionado grosero con los medios de comunicación. Ha tocado el tema de que va a proteger, pero no ha tocado el tema de qué presupuesto va a dar y casi en todos los rubros ha restado presupuesto y ha hecho recortes de personal. Entonces no hay nada claro todavía. Tenemos que terminar, pero también para asimilar todo lo que hemos escuchado, tantos contextos diferentes, pero a la vez iguales, hay tantas realidades, ¿no? Pero el denominador común está claro, la opresión y el machismo. Mañana vamos a volver, nos vamos a ver otra vez aquí, vamos a poder hablar de otros contextos también, como Colombia, El Salvador, Chile. Otra vez también hablaremos del Sáhara Occidental. La verdad es que estoy con el cuerpo, con muy mal cuerpo, lo siento. Solo decir que pues somos unas privilegiadas las que vivimos en esta parte del mundo. Hay muchas resistentes, existen y las hay, tienen nombres y apellido y son muchas más de las que nos creemos. Y nada, me piden desde la organización a los que agradezco enormemente, a la asociación, a las resistentes, estoy encantada. Es un privilegio que podamos celebrar estas jornadas aquí en Casa Sáhara en Sevilla y que podamos intercambiar tantos puntos de vista y que podamos apoyarnos las unas a las otras, porque al final esta es la sororidad, esta es la lucha de las mujeres, ¿no? Una lucha global, reitero. Me piden que, por favor, que firmemos un manifiesto que yo creo que todas y todas
vamos a estar de acuerdo. Y también hay una encuesta, porque para que nos digáis un poco qué os parece la dinámica de las jornadas, si creéis que hay algo que se pueda mejorar, si echáis en falta otras realidades. Simplemente una simple encuesta para que un poco también para valorar lo que se está haciendo aquí. Y nada, el manifiesto lo podéis firmar allí en la entrada. Os esperamos mañana a las 10:13, ¿pone? A las 10. Vale, vamos a redondear. Intentemos ser puntuales a las 10 con una segunda mesa de mujeres contra la impunidad, justicia, verdad, memoria y reparación, que también va a dar mucho de qué hablar y debatir. Gracias y muchos besos y abrazos, no sé.